verbos diferentes. Entonces, cuando dice la Biblia hagamos en plural, no está hablando con los ángeles. El hombre no fue hecho a la imagen de los ángeles. Cuando Dios dice hagamos, tampoco está hablando con otra divinidad, porque no existen en el cielo ni en la tierra otras divinidades. Dios es único y es indivisible, único e indivisible. No es posible pretender dividir a Dios en dos o en tres personas o deidades o dioses. Él mismo dijo, cerrando ese capítulo, dice, y creó Dios. No dice, y crearon los dioses. No, creó Dios. La palabra crear es un verbo distinto al verbo hacer. Crear quiere decir hacer algo o formar o hacer aparecer algo de la nada. Algo que viene de la nada, eso es crear. Y eso solamente lo hace Dios, que es el único que tiene el poder de crear. Crear, en la palabra hacer, hagamos, es un propósito profético. Crear es hacer surgir algo de la nada. Hacer es darle forma a algo que ya está creado, a darle forma a una materia prima que ya existe mediante una creación. Entonces, Dios creó al hombre, eso es un hecho. Pero al hacer al hombre, cuando dice hagamos, es un propósito de que el hombre llegue a ser imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios creó a Adán, lo hizo perfecto. Entonces, la imagen de Dios en Adán no es que Adán haya sido igual a Dios en poder, en dominio, en autoridad, en belleza, en soberanía y en majestad. Dios creó a Adán a su imagen, pero la imagen de Dios en Adán era su santidad, su justicia, su inteligencia. Dios creó a Adán justo, santo, inteligente. Esa es la imagen de Dios en Adán, su justicia, su santidad y su inteligencia. La inteligencia de Adán se probó cuando Dios trajo a Adán todos los animales, todo el reino animal, se lo trajo a Adán para que Adán le pusiera nombre. Y el nombre que Adán le puso a los animales, dice la Escritura, ese es. ¿Cuándo perdió Adán la imagen de Dios? La imagen de Dios en Adán se perdió cuando éste pecó. Mientras Adán anduvo en santidad y en estado de inocencia, mantuvo la imagen de Dios. Una vez de que éste resuelve desobedecer a Dios, éste se convierte ya no en la imagen de Dios, sino en un ser humano común y corriente. Usted ve ya después de que Adán pecó, dice, y engendró a Adán un hijo conforme a su semejanza. Es decir, conforme a la semejanza de Adán. Ya no era conforme a la semejanza de Dios. Entonces, Adán perdió esa imagen y con él perdimos todos los seres humanos. Porque el pecado de Adán se le imputó a la raza humana, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. El pecado de Adán se le imputó a la raza humana. Pero dice también la Biblia, esa es una doctrina que se llama la doctrina de la imputación. El pecado de Adán se le imputó a la raza humana. El pecado de la raza humana se le imputó a Cristo en la cruz. Jesús llevó nuestros pecados
en la cruz tomó nuestros pecados. En el huerto del Getsemaní, Jesús se convierte en el pecador más grande del planeta, no por ser un pecador, sino porque Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Así que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, dice la Biblia. Entonces, el pecado de la raza humana se le imputó a Cristo, y Cristo se convierte en un pecador no por sí, porque él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, sino que el pecado se le agregó a Cristo, y con esa carga de pecado Jesús fue a la cruz, y con la muerte de Jesús en la cruz nos libró a nosotros de la muerte y de ir al infierno. El pecado de la raza humana le fue imputado a Cristo para que la justicia de Cristo le fuese imputada a la raza humana. En la cruz lo que ocurrió fue una transacción. Jesús toma nuestros pecados y nos viste con su justicia. Entonces, por eso Jesús dice en San Juan capítulo 3, versículo 6, cuando habla del nuevo nacimiento en el diálogo de Jesús con Nicodemo, cuando Jesús le dice a Nicodemo, cuando éste quiso adularlo, diciéndole, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Jesús no le respondió de la manera como Nicodemo le habló. De una vez le presentó el tema. Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre viejo volver al vientre de su madre y nacer? Jesús le dice, Nicodemo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero dice, no puede ver. Segundo, no puede entrar, porque para entrar hay que ver. Entonces, Nicodemo se enredó con ello. Era un maestro, era un hombre importante, era un fariseo, un instructor de la ley, pero no entendió. Jesús le dice estas palabras, Nicodemo, esto es duro para ti, desde luego que sí, pero nacer del agua es nacer de la palabra, porque el agua es tipo de la palabra, y nacer del Espíritu es nacer de Dios. De nosotros los seres humanos venimos de Adán, y fue lo que Cristo le enseñó a Nicodemo. Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, mas lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En otras palabras, Nicodemo, lo que es nacido de Adán, Adán es, mas lo que es nacido de Dios es. No te maravilles de que te diga, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni para dónde va. Así es el que es nacido de Dios. Juan capítulo 1, verso 11 y 12 dice, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros los seres humanos somos descendientes de Adán. Nacimos en la voluntad de carne, en la voluntad de varón. Pero eso no nos hace a nosotros hijos de Dios, ni tampoco nos hace salvos. Nos hace ser descendientes de Adán, y eso es todo. Pero Jesús dice, pero si usted quiere ser salvo y entrar en el reino de Dios, tiene que nacer de Dios. ¿Cómo se nace de Dios? Ahí es donde surge la pregunta de Nicodemo. Jesús le dice, si yo te estoy hablando cosas terrenales, el lenguaje terrenal, y no me entiendes, ¿cómo me vas a entender si te hablase el lenguaje celestial?
Dios vino en calidad de hombre a hablarnos en el lenguaje de los hombres para que entendiéramos estas cosas. Entonces, nacer de nuevo, nacer del Espíritu, es nacer de Cristo. Es renunciar, como dije en estos días, despojarnos de Adán, despojarnos del viejo Adán. Lo que es nacido de la carne no puede ser otra cosa, sigue siendo carne. Por eso hay que nacer de Dios, hay que nacer del agua, hay que nacer de la palabra. ¿Cómo se nace de la palabra? ¿Cómo se nace del Espíritu? Mire, Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Lo que una persona tiene que empezar para conocer el secreto del nuevo nacimiento es oír la palabra. La fe viene por el oír y agrega el oír la palabra. Un pecador tiene que empezar a oír. ¿Cómo creerán si no hubiese quien les predique? ¿Cómo predicarán si no hay alguien que lo haga? Entonces, el primer paso para una persona es oír la palabra. Segundo, creer la palabra. Tercero, obedecer la palabra. Cuarto, arrepentirse en el nombre de Jesucristo de sus pecados. Arrepentirse es cambiar de mente, cambiar de pensamiento, cambiar de vida. Arrepentirse es morir al mundo, morir al pecado y morir a sí mismo. 5. Debe bautizarse en el nombre de Jesucristo para que desde ese momento usted se convierta en un hijo de Dios. Ahí se produce el nuevo nacimiento, ahí es donde se produce la adopción. Cuando usted recibe la adopción, entonces es porque a usted su papá legítimo lo reconoce como hijo legítimo dándole su nombre. Su nombre. No puede ser usted un hijo de alguien si no lleva el nombre del que lo engendró o del que lo adoptó. Por eso cuando uno se convierte a Jesucristo, tiene que bautizarse en el nombre de Jesucristo, porque ese nombre es el que garantiza la legitimidad de su adopción. Si usted no usa el nombre de Jesucristo en el bautismo, usted no ha sido adoptado hijo de Dios legítimamente. Por eso dice la Biblia en Juan capítulo 1, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Para usted ser un hijo legítimo, adoptado, un hijo adoptado legítimamente, tiene que llevar el nombre de su papá. Y en este caso, quien nos adoptó a nosotros fue Jesucristo. Y para eso tenemos que llevar el nombre de Jesucristo. Lo que nos indica es que el nombre del Padre es Jesucristo. Entonces, desde ahí usted tiene que ser una nueva criatura. Usted no puede bautizarse sin antes haberse arrepentido. Ahí tiene que mostrar el creyente que ha nacido de nuevo. Y ahí es donde el apóstol Pablo aplica estas tres cosas. Creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Como fuimos creados según Adán, engendrados, Dios creó a Adán bueno, justo y perfecto. Pero Adán nos convirtió en pecadores sobre el planeta Tierra. Y ya Dios no vino a reformar a nadie. Amigo, la salvación y el nuevo nacimiento no es una reforma, es una nueva creación. Es una nueva creación. Por eso dice nacer de nuevo. Eso quiere decir una nueva creación. Cuando Dios creó a Adán, el primer hombre, le infundió espíritu de vida con su soplo. Dice que él sopló en su nariz y fue el hombre un ser viviente. Amigos y hermanos,
Cuando Dios hizo la nueva creación es la iglesia, El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios llamada la carta de la iglesia, ahí ya hay 7 metáforas de la iglesia. El capítulo 1 de Efesios presenta a la iglesia como el cuerpo de Cristo. El capítulo 2 presenta a la iglesia como templo y morada del Espíritu. El capítulo 3 presenta a la iglesia como el misterio que estaba escondido pero que fue revelado en el Nuevo Testamento. En el mismo capítulo 3 presenta a la iglesia como la familia donde Jesús es el Padre. El capítulo 4 de Efesios, el apóstol presenta a la iglesia como la nueva creación. Jesús no es un remendón, Él no vino a remendar a nadie. El capítulo 5 presenta a la iglesia como la esposa de Cristo. Y el capítulo 6 presenta a la iglesia como el soldado donde Cristo es comandante y general. Entonces, ahí es donde Pablo dice de la nueva creación, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando Dios hizo esta nueva creación llamada iglesia, según Efesios 4, la iglesia es la nueva creación en el Nuevo Testamento. Cuando Dios comenzó este proceso de la iglesia, en San Juan capítulo 20, versículo 22, después de la resurrección, antes de la resurrección, Jesucristo estaba en persona con ellos. Y como estaba en persona con ellos, no podía entrar al corazón de ellos. Dice, si me amáis, guardad los mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Note usted, amigo, como hijo, Jesús estaba con ellos. Como espíritu estaría en ellos. Y como padre, no les dejaría huérfanos. Allí no hay 3 personas. Allí no hay 3 divinidades. Hay una sola persona. Hay un solo Dios que se está presentando como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu, sin ser 2 y sin ser 3. Siendo uno solo, es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu. Repito, como Hijo estaba con ellos en persona. Como Espíritu estaría en ellos. Y como Padre no les dejaría huérfanos. Jesús estuvo con ellos hasta la cruz, con ellos. Después de la cruz, de su muerte, sepultura y resurrección, Jesús se convierte en espíritu vivificante. Recuerden la metáfora que usa Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Fue hecho el primer Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Después de la resurrección, Jesús se convierte en espíritu vivificante y es cuando Él comienza el proceso. Juan 20, 22 dice la Biblia, y sopló en ellos, porque ya no estaba solo con ellos, estaba en ellos, sopló en ellos. Y les digo, recibid el Espíritu Santo. Esa no era una promesa, era una realidad. Fue promesa antes de la cruz. Después de la resurrección ya era una realidad. Y les dice, sopló en ellos. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les remitieren los pecados, les serán remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les serán retenidos. Ese mismo espíritu vivificante que es Jesucristo
fue el que estuvo sobre ellos en el día de Pentecostés. Dice Jesús en el capítulo 1, verso 8 de los Hechos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Juan 20, 22, Él entró en ellos para salvarlos. Ahí comenzó el proceso de la nueva creación de la iglesia. En el día de Pentecostés, el mismo Espíritu estuvo sobre ellos, ya no para salvarlos, porque en ellos ya había arrancado el proceso de salvación. Él estuvo sobre ellos para ungirlos, para ser testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Note usted la expresión, estuvo en ellos y después del Pentecostés estuvo sobre ellos para ungirlos y darles poder y autoridad para la predicación del evangelio, sobre los demonios, sobre las enfermedades y sobre todo aquello que se necesitaba para difundir desde ese momento el reino de Dios. Entonces, usted ve a Pedro de los apóstoles antes de la cruz, gente realmente inconversa, pero usted los ve después del Pentecostés, gente totalmente nueva, con un espíritu renovado, fuertes, valientes, desafiando a la muerte, desafiando al diablo, desafiando a sacerdotes, escribas, fariseos, gobernantes, desafiando a todo mundo, porque ya estaba sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Entonces, ahora viene el apóstol Pablo a desmenuzar esto: justicia. ¿Qué es un hombre justo? Un hombre nuevo tiene que ser justo, justo en las relaciones con Dios. Debe ser justo entre Dios y el hombre. Usted debe ser justo en las relaciones suyas con la iglesia, con el pueblo. Debe ser justo en las relaciones con los seres humanos. Debe ser justo y debe practicar la justicia. Si usted es un hombre nuevo, dice Levítico 19:36, una de las cosas que Dios le advirtió a Israel es que debían ser justos en sus medidas, en sus pesas, en sus balanzas, en precios y en calidad. Todo cristiano, óigase bien, usted como cristiano, nueva criatura, debe ser justo, repito, en sus medidas. Si usted es un negociante, un comerciante, lo que sea, usted debe ser justo en las medidas que usted maneja en su negocio, en sus pesas, en sus balanzas, en sus precios y en calidad. Tiene que ser justo. Usted no puede engañar a nadie. Usted pretende engañar a los demás, Dios se la cobra, tarde o temprano. Usted como padre, como esposo, tiene que ser justo con su esposa. Darle a su esposa lo necesario. La Biblia presenta al esposo como el protector y como el proveedor. Y presenta al esposo como una semejanza de Cristo, que así como Cristo amó a la iglesia, así también los esposos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Jesucristo es el león y es el cordero. Como león es el protector, como cordero es el proveedor. El marido tiene que ser eso también, protector y proveedor. El marido es el responsable de proveer y de proteger a su esposa y a sus hijos. No es justo. Si usted ha nacido de nuevo, tiene que ser justo. Darle a su esposa lo necesario, lo que ella necesita para vivir, dependiendo desde luego sus ingresos. Hay gente que teniendo buenos ingresos es injusto con su esposa. No le da lo necesario. Usted, hermano, debe ser justo con sus hijos, proveerle a sus hijos techo, comida, educación,
salud y recreación. Eso se llama ser justo. Usted como patrón tiene que ser justo con sus obreros, pagándole el salario justo, sus prestaciones y lo que realmente la ley exige. Y usted como obrero que está sujeto a un patrón, también tiene que ser justo, trabajar honestamente, honradamente, ante Dios y ante los hombres. Pablo dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo como para Dios, porque de Él recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Usted como hijo debe ser justo con sus padres. Si está viviendo en la casa, sea justo con ellos. No es posible que un hijo que se alimenta de su casa, que viva a costilla de sus papás, aún personas que trabajan en la calle, tienen sus empleos, se gastan su dinero en la calle en otras cosas y viven recostados a sus padres. No puede ser recostado gastándose el dinero en la calle y sus padres pagando arriendo, comida, servicios, etcétera, etcétera, y usted haciendo qué con su plata. Si usted es un hijo que vive en la casa, debe aportar para su obligación. La Biblia dice, es que esto no es cuestión del predicador. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Oiga eso, con promesa. Es un mandato. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Nota la palabra, porque esto es justo. Un hijo que vive recostado a sus padres, no colabora, no contribuye, no hace nada por ayudar a sus viejos, tarde o temprano, estimado joven, la paga. Lo que el hombre siembra, eso ciega. Ahora estás joven y disfrutas de tu salud y quizás tienes las fuerzas y el dinero para disfrutar de la vida. Pero los años no pasan en vano. Pronto, la vejez o la enfermedad o cualquier cosa te pasa factura. Honra a tu padre y a tu madre, dice la Biblia, porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La siembra y la cosecha es una ley que no se puede evitar, es indispensable. Entonces, cuando dice Pablo en la justicia, es que tenemos que ser justos, justos con Dios, justos con nuestros semejantes, justos con nuestros hermanos, justos con la esposa, justos con los hijos, justos con los patronos, justos con su criado, el que depende de un sueldo, justo con sus padres. Oiga, con sus padres. Lo que uno haga hoy por los padres, Dios se lo paga mañana. Porque así es, hermano, así es. Hay que practicar la justicia, porque no hay paz en la tierra mientras no haya justicia. Todos vivimos en un mundo lleno de violencia. Este es un mundo lleno de adversidades y de perversidades. Pero todo radica en que en el planeta Tierra no hay justicia. Hay una desigualdad social, espiritual y económica tan grande que eso es lo que genera la situación en que vivimos hoy. Y eso no solamente en la sociedad, son asuntos que se viven también en los hogares, en las iglesias, en las familias. Si todos fuéramos ecuánimes en las cosas, si todos practicáramos la verdadera hermandad, la justicia real, viviríamos un mundo distinto. Así que esa es la primera parte, estimados hermanos y amigos, en la justicia. La segunda parte es la santidad. Pero déjeme agregarle un poquito. Una de las razones por las cuales Dios tuvo que llevar a los hijos de Israel
a la cautividad, en los tiempos de que aparece Daniel, que era un adolescente, y otros que llegaron a Babilonia siendo aún niños. En esa época, Israel había cometido 7 pecados. Entre esos 7 pecados por los cuales Dios los llevó cautivos a Babilonia, entre esos 7 pecados está la desigualdad y la injusticia que Israel cometía con los pobres y los débiles de la nación. Entre esos 7 estaba la injusticia, la desigualdad. Y eso fue lo que ocasionó que Israel tuviese que ir a cautivos a Babilonia. Y ellos le reclamaron a Dios después. Y le dice, bueno, cuando Dios los reprende, y entonces Dios les dice, una de las cosas que ustedes cometieron, entre 7 que cometieron, fue la injusticia. Entonces, la segunda parte es la santidad. Seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mire usted, hermano y amigo, la salvación en 3 etapas. Cristo nos redimió a través de la redención. Cristo me redimió pasado a través de la redención. Segundo, Cristo me redime. Cristo me salva en el presente a través de la santificación. Y tercero, Cristo me salvará futuro a través de la glorificación. Entonces la salvación está en esas 3 etapas. Me salvó a través de la redención. Me salva a través de la santificación y me salvará a través de la glorificación. Entonces nosotros, la iglesia, estamos en ese proceso de santificación. No que usted sea perfecto. Nadie es perfecto. Usted no puede andar buscando iglesias perfectas, ni cristianos perfectos, porque si usted hace eso, el más imperfecto es usted. No hay iglesia perfecta. No hay cristianos perfectos. No mire la viga que está en el ojo de su hermano sin sacar, no mire la paja que está en el ojo de su hermano sin sacar la viga que está en su propio ojo. No vivamos juzgando ni señalando, acusando a los demás. La iglesia está en ese proceso de santificación. Nadie es perfecto. Estamos llenos de errores, pero mientras usted esté en ese camino, ahí vamos. La Biblia dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anduviere en el camino de la perfección, éste me servirá. Por eso es un proceso. Y hermanos, no tenemos que quitar de nosotros el dedo acusador, el dedo señalador, porque usted ni yo somos tan perfectos todavía, porque no hemos llegado a esa perfección. La iglesia llegará a la perfección cuando sea arrebatada del planeta Tierra. Mientras estemos en este cuerpo de carne, tendremos aflicción y tendremos que estar dentro de ese proceso, dentro de esa carpintería de Dios. Todo culto, toda lectura bíblica, todo lo que tú hagas en la iglesia es por tu vida, es un brochazo que Dios le está poniendo a tu vida cristiana. La iglesia es la perla de gran precio. La iglesia llegará a ser el trofeo de Cristo cuando ésta llegue a las bodas del Cordero. Entre tanto, luchemos, sigamos perseverando, quitando el dedo señalador, porque no hay nadie perfecto. Estamos en ese camino de santidad, seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que estamos ahí en ese proceso todavía de perfeccionamiento y lo lograremos con la unción del Espíritu Santo. ¿Qué habremos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Jesús es nuestro pastor, es nuestro perfeccionador, y mientras estemos de la mano de Cristo, lograremos